Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Llamar para hacer sus preguntas o al número de WhatsApp donde pueden dejar mensajes. También en Facebook, ya saben. Claro que sí, con mucho gusto. Ya saben que nuestro teléfono es área 209-225-2317. El Ay, Facebook, qué bonito lo dijiste, así que sí nos van a llamar, fíjate. el Bueno, WhatsApp, estamos en el área 209-505-1983. muy bien. Ahí nos pueden mandar mensajes de texto solamente. Hoy estamos celebrando ¿cómo se llama este muchacho? Thomas Kempis. Fíjate, él nació en el año de 1380 en Kempis, Alemania. De muy joven entró al seminario, fue ordenado sacerdote y se dedicó a la búsqueda de ser mejores cada vez. Pero cuando uno trata de ser mejor, pues llegan los hijos, el marido, la mujer y todo, y te echan a perder tus planes de ser mejor. Es decir, si uno fuera ermitaño, pues no habría problema. ¿Con quién te vas a pelear? ¿Contigo mismo? Pues como que no. Pero siempre tenemos que lidiar en la vida con los problemas cotidianos, con la política, el tráfico y todo. Entonces, el propósito de ser mejores nos lleva a no a un huir del mundo, sino estar en el mundo. Pero como dice Jesús, te pido por ellos, Padre, porque son del mundo, aunque porque están en el mundo, aunque no son del mundo. No te pido que los apartes del mundo, sino que los apartes del mal. Thomas Kempis buscó una espiritualidad y un mejorar ante las dificultades que hay cotidianamente en la vida. Y creo la idea de que la mejor forma de ser mejores es imitando a Cristo. Y escribió 4 tomos de ese libro que ha sido el más leído después de las Sagradas Escrituras, que es Imitación de Cristo. Y que, como detalle, el Papa Juan Pablo I se le encontró muerto en su habitación con el libro de Imitación de Cristo en sus manos. Es un libro de espiritualidad. Él mismo se distinguía por dar consejos y espiritualidad a quienes confrontaban problemas. Así que Thomas Kempis murió en julio del año de 1981. No, perdón, 1481. ¿Ok? Bueno, pues también hoy se celebra a Santa Teresa de Ávila, Santa Rosa. ¿Qué me pasa hoy? Es que no he dormido lo suficiente, ni modo. Santa Rosa de Lima, es santa del Perú. El Evangelio de hoy es otra aventura de Jesús contra los chicos malos, los fariseos, a los que critica fuertemente, que dice ustedes hipócritas, canijos, ustedes parecen sepulcros, porque de fuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de corrupción, y ustedes aparentan ser muy santos y muy buenos y muy justos, pero su corazón está lleno de corrupción y de maldad. Dice, ustedes levantan monumentos y honran los monumentos funerarios de los profetas y de hombres justos que hubo antes que ustedes y que fueron asesinados, y ustedes dicen, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no seríamos cómplices de ellos. Hipócritas, canijos, ustedes con eso están atestiguando en contra de ustedes mismos. Entonces, lo que critica Jesús es la hipocresía, y esto va para todos, incluso para los católicos hipócritas que están mucho de golpe de pecho y alabaré, y el Espíritu de Dios se mueve y me toca y demás, pero son gente víbora, canija y demás. No todos, estoy diciendo a los que son hipócritas, que les caiga la piedra.
no todos son hipócritas, hay gente muy buena, muy linda. Afortunadamente la excepción y no la regla. Entonces se trata de no fingir o no aparentar lo que no somos, tampoco andar exhibiéndose. Es que yo soy un pecador, adúltero y drogadicto y alcohólico. No, 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 tranquilo. La ropa sucia se lava en casa. Simplemente actúa con autenticidad. Si eres pecador, yo también lo soy. No les voy a decir mis pecados, eso se los digo al sacerdote que me absuelve después de haber confesado mis pecados. Pero se trata de actuar con humildad, se trata de no sentirte que eres el justo, el bueno y te das el derecho de condenar a otros cuando que tú también eres un pecador. Es decir, cuando señalas a alguien con el dedo índice, 3 dedos te señalan a ti, ¿ok? Así que seamos justos y no seamos hipócritas. Bueno, eh, ya, vamos a seguir, si no, me enojo contra los hipócritas. Mi querida Esperancita, cuéntame, ¿tenemos algún chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Échatelos. Ya de una vez, padre, tenemos algunas preguntas que nos llegaron por aquí y de los hipócritas, no sé, padre, pero sí nos salen por ahí uno que otro. Pero bueno, está muy bien. Padre, una pregunta que nos hicieron por aquí, dice la persona que tienen ellos ya 30 años de casados y casados bien por la iglesia. El señor tiene un problema de alcoholismo y dice que ella va a la iglesia, comulga, se arrima lo más que puede, invita también a su esposo, pero el esposo no quiere ir. Ella lo hace, también va a la iglesia, pero ella cuando regresa, pues obviamente tiene situaciones difíciles porque él la agrede mucho y pues ella corresponde a las agresiones algunas veces. Dice que si cuando regrese a la iglesia tiene que confesarse o que si tiene que dejar de comulgar porque no se aguanta, que qué puede hacer. Mira, me vino a la mente una mujer que le dice a su marido, oye viejo, ahora que estabas dormido, me estuviste golpeando. Sí, ¿quién te dice que estaba dormido? Ok, Estaba bien muy lenta, despierta. pero segura, qué bueno. Sí. Ok, mira, muchas veces se le echa la culpa a una enfermedad. Eh, el alcoholismo es una enfermedad. Sí, es una enfermedad. Mira, no soy médico, no será la explicación más precisa, pero es una enfermedad que se llama alcoholismo y es incurable, es para toda la vida, pero es tratable. Se puede lograr, tratar y es a fuerza de buena voluntad, pero también de un apoyo muy grande. Ha funcionado la institución de Alcohólicos Anónimos que ayudan a quienes están en esa situación de enfermedad que dicen, oye, nosotros estuvimos ahí y te entendemos muy bien y sabemos por lo que estás pasando, pero cuenta con nuestro apoyo y se les ayuda a salir de esa situación de enfermedad, ¿ok? Entonces vamos a llamarlo enfermedad, pero es una enfermedad tratable y cuando es en un caso mayor, hay centros médicos de desintoxicación para ayudar a una persona dependiente del alcohol a superarlo y se puede superar. José José eh, sufría esa enfermedad y me tocó precisamente con él en las grabaciones en la XCW, que él traía su botella, no de alcohol, sino de té, y a cada rato estaba sirviendo un té y lo estaba tomando para superar esa adicción que tuvo por el alcohol. Mi amigo Héctor Kiev Tacho, el de buena rima Tacho, en el noticiero de 24 horas con Jacobo Saludowski, salía un personaje que vestido de charro que daba las noticias en verso y Jacobo Saludowski terminaba diciendo, buena rima Tacho, buena rima. Bueno, Tacho fue un gran amigo mío, fue locutor, fue productor, fue actor de cine, hizo un par de películas conmigo. Ah, y fue un gran amigo. En la última entrevista que le hicieron, dijo, voy a morir alcohólico,
pero no alcoholizado. Es decir, no volvió a probar una sola gota de alcohol y pudo superarlo. Estamos hablando de un hombre que empezó con el tomar socialmente o vete a saber, pero esto degeneró en una enfermedad. En el sacramento del matrimonio dijiste, se hicieron la mutua promesa, prometo amarte y serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Ok, ahorita está lidiando no con la salud, sino con la enfermedad, pero se pasa la línea del respeto. Es decir, se puede justificar a que es bajo los efectos del alcohol, tanto como el de mi vida mientras dormías me golpeaste. ¿Quién te dice que estaba dormido? Es decir, el alcohol no es un pretexto para faltar el respeto. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Es enamorar a tu marido. Y cuando él esté alcoholizado, a palabras de borracho, oídos de cantinero. No le hagas caso. Imagínate el cantinero si se pusiera a hacerle caso a lo que le dicen los borrachos, sería el hombre más infeliz del mundo. Entonces ponte un ungüento de teflón y pastillitas de valemadrina. Pero si tu marido no fuera alcohólico, sino si tuviera tuberculosis, tú no lo dejarías llamar, pero no admitirías que tosiera en tu cara, porque es una agresión tremenda que te está contagiando. Y de alguna manera te está contagiando de su agresividad. No sé cómo sea la relación de ustedes, a lo mejor tú provocas esa agresividad y a lo mejor hay alguna razón por la cual él empezó a tomar y se convirtió en alcoholismo. Pero en este caso, eh, primero, te recomiendo que vayas con el párroco de tu iglesia, con el sacerdote de tu parroquia. Espero que sea un sacerdote sabio, más que un sacerdote santo, busca un sacerdote sabio. Expone el caso, dile que te ayude, que te recomiende a lo mejor ahí en tu comunidad, en tu área donde vives, debe de haber un centro de alcohólicos anónimos o un centro de rehabilitación y que hable con tu esposo cuando esté sobrio, porque me imagino que no todo el tiempo está alcoholizado, tiene que trabajar y si va alcoholizado, lo corren, no sé. Pero yo creo que sería bueno en un estado de sobriedad el ir a buscar a un sacerdote. Si él en estado de sobriedad no quiere, ni siquiera tiene el intento de buscar remedio para su enfermedad, entonces tienes que buscar el aislamiento. Si él no va a un centro de recuperación, pues tienes todo el derecho de separarte para que no ponga en riesgo tu vida y la de tus hijos. No sé, no te puedo dar un consejo sin conocer todo el caso, pero el hecho es de que hay que poner remedio a esto. Y tú me preguntabas que si hay que confesarse y demás, pues solamente si tú has provocado esa situación y si tú provocas la agresividad y si no tienes el propósito de buscar ayudar a tu marido para que salga adelante, o sea que es más complicado de lo que tú estás describiendo. Cada caso es un caso muy especial. Te recomiendo que busques una ayuda profesional. ¿Ok? Muy bien, padre, muy acertado el consejo. Nos pregunta una señora, dice que, ¿qué nos puede decir de las misas del Viejo Testamento? Que ella en su parroquia se tapan la cabeza y les dicen que las mujeres tienen que vestir con vestidos abajo de la rodilla y no escotes. Y le pregunté cuál es su iglesia y me dice que es aquí en Modesto, o sea, se llama San Juan Bosco. Yo tuve la curiosidad de buscar en el internet en la página de San Juan Bosco en Modesto y resulta que es una iglesia cismática. Llamé a la diócesis para eh, preguntar acerca si es una iglesia dentro de la diócesis de Stockton, reconocida como católica, apostólica y romana, y no. Es una iglesia que ellos se llaman católicos, apostólicos y romanos, pero que están siendo fieles a la tradición y demás, o sea, la tradición de latín y de antes del Concilio Vaticano II, es decir,
es una iglesia disidente. ¿Qué significa esto? Que ellos no quisieron aceptar la guía del Espíritu Santo en el Concilio Ecuménico Vaticano II, que es asistido por el Espíritu Santo, que es dogma, porque el Papa, con su asistencia y su aprobación, dogmatiza sin temor a fallar, o sea, es infalible en ese caso. Y aquí hubo dos papas, Juan XXIII, que lo inició, y el Papa Pablo VI, que lo finalizó y lo aprobó. Cuando surgió el Concilio Vaticano II, hubo un obispo francés, Marcel Lefebvre, que disendió, que no estaba de acuerdo con los cambios. El Papa Pablo VI, muy prudentemente y fraternalmente, le dijo: muy bien, mira, tienes derecho a opinar, pero no a difundir tus opiniones que son contrarias al concilio. Sigue siendo nuestro hermano en la fe, sigue siendo obispo de la Iglesia Católica, pero por favor, no hagas nada en contra de las disposiciones de la Iglesia, sé hermano nuestro. Bueno, todo estaba bien hasta que él se le ocurrió ordenar nuevos obispos por cuenta suya y difundir esta iglesia tradicional. Entonces, en ese momento rompió con la unión de la iglesia, y es la corriente lefebrista, y mantienen la iglesia de acuerdo a las normas antes del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, no es una iglesia católica, apostólica y romana, sino una iglesia disidente. Entonces, yo te aconsejo que no vayas más a esa iglesia de San Juan Bosco, porque no es una iglesia católica, apostólica y romana, sino que es una iglesia disidente, fragmentada. ¿Okay? Muy bien, pues algo nuevo que aprendimos hoy, padre. Nos pregunta otra persona si levantar las manos en algunas ocasiones durante la ceremonia de la misa es, Pues si llega alguien con un arma que dice levante las manos, pues sí, tienes que levantarlas. bueno, durante el Padre Nuestro Está específico, como, durante está algunas como oraciones. Ujú. espérame, está como el gangoso que entra a robar un banco y llega con la ametralladora y dice: todo mundo, arriba las manos y alabaré, alabaré, alabaré. Bueno, no, mira, hay posiciones en la liturgia que se llevan con todo el pueblo, que tienen un significado importante. Estar de pie es el signo de bienvenida, pero también te hace solidario con el caminar del pueblo de Dios a la iglesia. O sea, lo bonito sería que todo el mundo entrara en peregrinación a la iglesia, y junto con el sacerdote, los acólitos y los ministros, pero es impráctico. Entonces llegan, se acomodan en la silla, pero al entrar el sacerdote con los ministros y los acólitos en procesión, caminando hacia al altar, que representa el caminar de la iglesia al encuentro de Cristo, tiene un sentido de solidaridad en este caminar, el ponernos de pie. El estar sentados es la actitud del que escucha, el de poner atención. El ponernos de pie para el Evangelio es la actitud del pueblo hebreo que comía la Pascua de pie con un bastón en la mano, el cinturón amarrado, y en esa actitud de ya, vamos en camino, ya está pasando el Señor, estamos dispuestos a ir a caminar, a poner en práctica lo que escuchamos. La actitud de estar de pie en el Evangelio es la actitud de: órale, en cuanto escuche su palabra, ya quiero ponerla en práctica, quiero caminar con Cristo, por eso estoy de pie como testigo. El sentido o sea, como vemos, tiene una razón de ser. El arrodillarnos ante la consagración es hacer énfasis en el momento en que, mediante las palabras expresadas por Cristo a través del sacerdote, el pan y el vino
se hacen presentes, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, por eso, en un signo de adoración nos arrodillamos. Hay unas partes, recordemos de que la liturgia de la misa es un diálogo entre Dios y el pueblo. Misión sacerdotal de ser el puente de comunicación entre Dios y la humanidad. Comunica a Dios al pueblo y lleva al pueblo al encuentro con Dios. Por eso hay partes de diálogo que se inician con el saludo y que con el saludo del Señor esté con ustedes y el pueblo responde y contigo también, o sea, con tu espíritu. Y el sacerdote interpreta la voz de Cristo y las respuestas. Hay partes que el sacerdote hace, incluso algunos signos, como el extender las manos durante la consagración, el poner las manos sobre las ofrendas, la actitud de la oración del Padre Nuestro. Eso corresponde al sacerdote, no al pueblo. Entonces, hay oraciones que también dice el sacerdote, no el pueblo. Por ejemplo, al final de la consagración, cuando se dice por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la gente ya se lo sabe y lo repite, pero no, es la parte del sacerdote. La oración del Padre Nuestro, vemos que el sacerdote reza el Padre Nuestro así, y se quedó la costumbre de poner las manos así. Ok, mira, no nos vamos a estar peleando. Tomarse de las manos, durante el Padre Nuestro, pues solamente lo prohibíamos durante la pandemia, pero pasó la pandemia y la gente se sigue tomando de las manos. No es litúrgico, no es parte de la liturgia, pero no nos vamos a pelear. Total, si quieren hacer lo que bueno. Que poner las manos en alto, mira, está bien siempre y cuando no te pongas a hacer, a bailar los demás, que también podrías hacerlo, pero distraes a los demás y puedes resultar molesto con los demás. O sea, no se trata de una uniformidad. El pueblo, la comunidad, es la unión de individuos con su propia personalidad, sus propias características y todo, pero en ese momento nos unimos con el resto de la comunidad, no sobresales a los demás. Hay quienes cantan y cantan, como dice el dicho, muy bien que cantabais, dije, más no que cantabais bien. Hay gente tan desafinada y se pone a cantar, pero con voz alta como si fuera una voz privilegiada y, híjole, nos saca de onda. Entonces, si cantas, canta con ánimo, canta bien, pero canta junto con la comunidad. O sea, no se trata de sobresalir y vean, admíreme, qué bien canto. No, somos el pueblo. Tú, en tu personalidad, puedes ser muy sangrón o puedes ser muy simpático, pero te aceptamos en la comunidad. No sobresalgas ni con tus groserías, ni con tus aspavientos de santo. O sea, sé uno con la comunidad. ¿Ok? Muy bien, contestada la pregunta. Nos vamos con otra más, padre. Nos dice Gerardo Serrano que le envía saludos desde Stockton y Gracias, nos dice Gerardo. que si nos puede decir qué es la utopía. Utopía, algo así. Utopía. Utopía. Mira, Santo Tomás Moore, escribió un libro que se llamó Utopía. Narra de una isla inventada, o sea, dentro de su novela, donde nadie carecía de nadie, nadie carecía de nada, no era necesario hacer pagos, no era necesario cobrar, nadie era más rico, nadie era más pobre, sino que todo el mundo vivía en hermandad. Y cuando alguien necesitaba un plomero, alguien que sabía de plomería iba y arreglaba. Digo, te estoy dando un mal ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es? Nada. Pero tú eres mecánico, fíjate que mi carro está descompuesto, ayúdame, ¿no? O sea, había el intercambio de servicios y había quienes cultivaban la tierra y lo compartían lo que habían cultivado, pero cada quien estaba también dispuesto a dar de todo. Eso es un pueblo imaginario que es tan difícil de encontrar aquí en la tierra que a lo que es una fantasía se le llama utopía. Utopía. Es decir, es muy bonito, pero no es posible. Karl Marx y Engels
se basaron en ese libro de Thomas More para crear lo que era el Manifiesto Comunista, dando la idea de que la sociedad debería de tener todo en común, que nadie debería de escasear de nada, de que nadie debería de poseer de más ni explotar a nadie. Resulta ser una utopía, algo muy bonito, pero en la práctica no es posible realizarse. Entonces así se conoce algo que es fantástico, pero que es falso, o sea que no se puede realizar. Se le llama utopía, basado en ese libro de Thomas More. ¿Listo, Alejandro? Muy bien. Muy bien. Ok. Muy bien, contestada la pregunta. Nos hacen otra pregunta aquí, padre, por parte de Gloria Rico de Lemos. Dice, buenas Gracias, tardes, Gloria. padre, Dios la bendiga. Me preguntaron, dice ella, me preguntaron, Moisés es Cristo. En ese tiempo Dios lo mandó a salvar a su pueblo y después, con el nombre de Jesús, ¿para Dios es el mismo hijo? Eso le preguntaron a ella. No, eso sería reencarnación y no. Mira, incluso, bueno, te iba a decir que una forma que podría parecer reencarnación, se dice que Elías debía de regresar y Jesucristo dice, Elías ya regresó y no lo reconocieron, refiriéndose a San Juan Bautista, pero no es un trato de reencarnación, sino más bien la profecía en la cual habría alguien que prepararía el camino del Señor. O sea, es el regreso de Elías, pero no quiere decir que sea un caso de reencarnación. La reencarnación no existe y realmente no hay que confundir. Quizá pueda haber una misión mesiánica que es encomendada por Dios a diferentes salvadores o rescatadores que tienen una presencia profética o una misión, la misión de Cristo. Pero entendamos, Moisés es el que libera al pueblo de Israel y lo conduce a la tierra prometida, pero es un hombre, es un ser humano. El hecho de los profetas hablan en nombre de Dios, pero no son Dios. Sin embargo, se empieza a hablar del Mesías prometido, que es Cristo. Y por eso Simón Pedro lo reconoce como tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La misión de Cristo que lee en Nazaret, cuando le entregan el rollo del profeta Isaías, lo abre y busca el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a proclamar la buena nueva a los pobres, la luz a los ciegos, la libertad a los cautivos y proclamar un año de gracia del Señor. Y dice, esa profecía se cumple hoy, o sea, se cumple en Jesucristo, el ungido. Y Cristo significa ungido. Cristo es el ungido, el que tiene esa misión salvadora, pero Cristo es el Hijo de Dios. Es como lo presenta Dios mismo en el bautismo y en el tabor. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Cristo es Dios. Y Jesucristo mismo manifiesta que Él es Dios. En Juan capítulo 8 hay una discusión acerca de que antes de Moisés soy yo, Yahvé, o sea, se está aplicando el texto, ¿no? Y frecuentemente dice, Padre, en Juan capítulo 17, antes de ser arrestado, cuando ora, dice, Padre, dame la gloria que me diste cuando al principio, antes de crear al mundo. O sea que Cristo está con el Padre creando todas las cosas. Y Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, habla de que en el principio existía el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, la palabra que está creando todas las cosas con Dios es Dios. Y esa palabra o ese verbo se hace hombre y viene a vivir entre nosotros. Es Cristo Jesús, que es Dios. Así que no confundir, por favor. ¿Ok? Muy interesante tu pregunta.
Muy bien, padre. Pues tenemos una más. Nos dice que cuando nosotros vemos por lo regular, cuando se expone el Santísimo, siempre hay seis velas, que existe dentro de la iglesia lo que se dice los 6 candeleros. Dice que si hay una historia de estos 6 candeleros. Pues depende de dónde los hayan comprado. No, mira, no eran 6, eran 6 de cada lado. Pero esto era en la antigüedad hasta el Concilio Vaticano II, en el cual representaban los 12 apóstoles. Pero recordemos que las velas empezaron por un sentido práctico y luego se les da un sentido figurativo o simbólico. Actualmente, la exposición bastan 2 velas, una a cada lado del altar, y la presencia de Cristo en la custodia, que por cierto, déjame presumirte, Padre, creo que la nos va obra santa, tenemos una custodia muy bonita que parecen unas ramas y tiene un triángulo de vidrio y en el centro está el cuerpo de Cristo. Y en la oración, mientras estaba rezando, mientras estaba adorando al Santísimo, me di cuenta que encajaba perfectamente la hostia en la cabeza de Cristo que está al fondo y se me ocurrió tomar una fotografía y miren nada más, ¿a poco no se ve padre? Se ve el cuerpo de Cristo, o sea, el cuerpo de la escultura al fondo, se ve la rama y luego lo que es la hostia reemplaza la cabeza de Cristo. Digo, a mí me impresionó, ¿eh? padre, esto Por eso parece tomé una la fotografía. diosidencia. ¿Mandé? Esto parece una diosidencia. Bueno, no, pero a mí me impresiona mucho y quise compartirlo, lo puse en el boletín parroquial. ¿Ok? Definitivamente está muy bonito, padre. Ay, Y gracias, eso que no me peiné hoy. lo sorprendente es que quedó perfecto. Gracias. Ah, te refieres a la foto. La foto, padre, estamos hablando de Ok, la foto. yo pensé que hablabas de mí. Estamos hablando de la foto y de ¿cómo se dice? De la custodia. Ajá. Sí. Sí, a mí me impresiona, ¿eh? Yo por eso lo publiqué en el boletín de esta semana. Sí. Bueno, ok. Cuéntame, ¿alguna otra pregunta, chisme o comentario? No te oigo. Te quedaste sin voz como Ahí, sí, Claudia padre. Sheinbaum. Es que me emocioné volteando por otro lado. Estaba mirando si teníamos más preguntas, pero lo que tenemos son saludos de Lorena González Figueroa y tenemos, Gracias. sí, es lo que tenemos hasta el momento y parece que ya es la hora, pero usted nos dirá, Así es. padre. Oh, tenemos otra pregunta, Lástima padre. que terminó el festival de hoy. No, Pronto volveremos con más diversiones. Ok, tenemos pues una muchas más, padre. gracias. Tenemos una última. Salió una última al momento. A ver, viene. Dice que si los 9 días de un novenario de las personas que mueren son los 9 días que pasaron los apóstoles en el cenáculo con la Virgen, No, ¿no? no. De hecho, ni siquiera es cristiana esa tradición. Es una tradición anterior, romana, que era la costumbre de los 9 días en los que se consideraba que se llegaba al más allá después de la muerte y entonces se acostumbraban a hacer 9 días de celebración por los difuntos y eso pasó a la tradición cristiana, pero es de origen pagano, de origen romano. ¿Ok? Pero sí se permite en la iglesia hacer el novenario. Ah, sí, claro. De hecho, hago el novenario por mis amigos, por las personas difuntas, por los familiares, hasta por los artistas. También los artistas que mueren, de alguna manera me afectaron mi vida, me entretuvieron, me deleitaron momentos especiales y ellos por eso merecen ser honrados y pedir a Dios por ellos. Entonces, cuando muere un personaje político como hoy, se cumple el aniversario de Mikhail Gorbachev, que realmente fue un hombre cristiano, el presidente de Rusia, que fue el que creó la perestroika y que gracias a eso liberó a
a Rusia del comunismo, y fue un cambio bastante grande. Así que Mikhail Gorbachev, de origen, creo que es de origen catalán o gallego, no sé, pero su abuelo era Miguel Gorbacho, y entonces se termina, para hacerse en Rusia, se termina con ov. Por ejemplo, Sergio Román era el zar de Rusia, se llamaba Sergei Romanov, que fueron de los, sí. Bueno, Sergio Román es mi hermano, pero él se llamaba Sergei Romanov. Entonces, Miguel Gorbacho, su hijo, o su nieto más bien, fue Mikhail Gorbachev. Muy bien, De ahora origen sí. español. Bueno, Ajá. ahora sí, con esto nos vamos, padre. Muchas ¿A gracias. dónde? Vamos ¿Tú a invitas? la bendición. Nos faltaba la Ah, bendición. sí, bueno. Que Dios Todopoderoso los acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les acompañe y Dios mediante mañana nos vemos. Gracias. Muchas gracias, padre, y por aquí lo esperamos mañana, Dios mediante. Bye. Y bye, padre. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.